Bueno, Juan José, si nos haces el honor. Sí, ok. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por un día más de acercarnos a ti a través de las enseñanzas que nos transmite Jorge Luis, conocerte un poco más, conocer tu palabra, vivir nuestra fe, tener alimento espiritual. Permítenos ser perseverantes en este regalo que nos entregas, en esta gracia que nos das todos los jueves. Bendice a la familia de Jorge Luis, bendice a nuestras familias y ayúdanos a tener el corazón preparado para recibirte este, en esta Navidad. Ten misericordia de nosotros, sosténnos, permanece permanentemente con nosotros. Amén. En nombre del Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de los libros históricos. Y el plan es ver si el próximo jueves hablamos de los libros proféticos y ya dejaremos para enero entrar en el tema de los libros sapienciales. Ya de ahí entonces saltamos al Nuevo Testamento. Entonces, para poder entender parte de los libros históricos es muy importante ver la grabación del video pasado, ya que muchos de ellos dependen del Deuteronomio o están teñidos de la teología del Deuteronomio que muy bien nos lo explicó el rabino Gustavo. Voy a presentar, segundito. Vamos a ver. Como dijimos la semana pasada, lo que nosotros llamamos libros históricos, ¿ok? Los judíos le llaman los profetas anteriores. ¿Por qué? Porque estos libros están, primero, están llenos de profetas, segundo, no cuentan la historia de Israel, es una relectura de la historia de Israel desde una perspectiva X que ahora vamos a discutir. De todas formas, se le llaman libros históricos por el género literario. Los católicos le llamamos libros históricos por el género literario. Y una de las explicaciones más comunes es ¿por qué hay tantos libros históricos? Hay tantos libros históricos porque Dios se nos revela en la historia. El Nuevo Testamento, Jesús, los evangelios es el centro, digamos, del Nuevo Testamento. Lo vemos hablar, actuar, hacer milagros, etcétera. Entonces, Dios se nos revela en la historia y Dios se nos sigue revelando en la historia. Entonces, esa es una de las razones, pues, por las cuales estos libros son tan abundantes dentro de la Biblia en este género literario. Ya vimos la semana pasada el libro del Deuteronomio y el primer bloque de los libros históricos son los que llamamos historia deuteronomista. Se llaman historia deuteronomista porque están relacionados o están teñidos con la doctrina del Deuteronomio. Dios es solo uno, no a la idolatría en consecuencia, la centralidad en Jerusalén y todo lo que vimos la semana pasada con el rabino. Estos libros comprenden el libro de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. En algunas Biblias, como la Biblia de Jerusalén, pone después del libro de Josué, del libro de Jueces, pone el libro de Ruth. Lo sitúa ahí porque el libro de Ruth está escrito desde la época de los jueces, pero no pertenece a este bloque y es un libro posterior. En otras Biblias está junto con los libros didácticos. En la segunda, digamos, sería la historia cronista. Esta es la primera y segunda de Crónicas es una historia que corre paralela y que ya lo vamos a ver ahora también.
Tenemos primera y segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Esta sería la historia cronista. Esta es otra manera de releer la historia ya desde el retorno. Luego tenemos la historia de los macabeos, primera y segunda de Macabeos. A diferencia de primera y segunda de Samuel, que era un mismo rollo y que lo partieron en dos, primera y segunda de Reyes, que pasó lo mismo, primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Macabeos no son el mismo libro. Son dos libros independientes que abarcan diferentes periodos, se entrelazan entre ellos, pero son dos libros diferentes y son interesantes para poderlos leer. Luego tenemos las narraciones ejemplares, como le decía hace un momento. Son libros muy bellos, son 4 libros que se inspiran en relatos patriarcales y narran episodios concretos para mandar una enseñanza concreta. Esto lo vamos a ver ahora. Son ficciones literarias, ¿okay? Pero estos personajes se utilizan con un fin de mandar un mensaje teológico. Y vamos a entrar entonces, digamos, en el primer gran bloque, que sería la historia deuteronomista con el libro de Josué. Cuando hablamos del Pentateuco, hablamos desde la creación, luego en el capítulo 12, muy importante para los judíos, de la vocación de Abraham, y a Abraham se le hace una promesa, la promesa de la tierra. Y el Deuteronomio termina con la muerte de Moisés. Quiere decir que de una forma o de otra, el Pentateuco está cojo, porque la promesa no se cumple. La promesa finalmente se cumple en el libro de Josué. Entonces, el libro de Josué narra, como dice ahí, el desenlace de la liberación de la esclavitud de Egipto con la entrada finalmente en la tierra prometida. Así como Dios estuvo presente con su pueblo en la etapa de liberación, también está con él en el momento de la conquista y en el momento del reparto de las tierras. Aquí es donde se reparte la tierra en las 12 tribus. Una de las cosas importantes del Deuteronomio es, uno de los mensajes importantes de este libro que trae del Deuteronomio, es que la tierra es don de Dios. Dice uno de los mensajes que tenemos que seguir nosotros y que es muy importante. La tierra no es nuestra, la tierra y toda la creación son dones que Dios nos da. ¿Okay? Josué recibe su nombre de un héroe israelita que continuó con la misión de Moisés. Él fue el sucesor de Moisés y organizó al pueblo para la conquista de la tierra prometida. Él es otro Moisés. De hecho, hay un paralelismo muy grande entre los discursos de Moisés o el discurso final de Moisés en el libro del Deuteronomio, donde se cierra el Pentateuco, y el discurso final que va a dar Josué al pueblo, que se mantengan fieles a la alianza. ¿Okay? El tema de la alianza es un tema muy presente en el libro de Josué, el tema de que la tierra es un don de Dios, es muy presente en el libro de Josué y es central en el libro de Josué. Al principio del libro, Josué promete a los israelitas que conquistarán la tierra de Canaán y se apoderarían del territorio si eran fieles a la alianza. La alianza, el Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Esa es la alianza. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. No adorarás a otros dioses. Y uno de los problemas centrales de los libros de la historia deuteronomista va a ser el tema de la idolatría, como vamos a ver más adelante. Entonces, igual que obedecimos en todo a Moisés, te obedeceremos a ti. Eso está en el primer capítulo de Josué, en el versículo 17. O sea, el rabino nos comentó que se habría hecho un añadido en el Deuteronomio para poder enlazar estos libros. Y bajo su guía tomaron la posesión de la tierra, se establecieron con sus familias, con sus ganados y trataron de seguir su alianza con Dios. Una cosa importante es que las últimas excavaciones, y por eso es que la teología va avanzando,
y a veces me da un poco de miedo tratar de enredarlos, pero las excavaciones van avanzando y ya se ha descubierto que en Canaán ya existían asentamientos israelitas antes que llegaran los israelitas que salen de Egipto. Entonces, estos israelitas que salen de Egipto se reúnen con esos asentamientos que ya existían. ¿Ok? Y de hecho eso está en el capítulo 24, en los versículos del 1 al 28. Yo les voy a compartir la presentación. ¿Qué pasa? Los pueblos vecinos se van debilitando y el pueblo se va, digamos, unificando. Pero al principio, tribalmente. 12 tribus independientes, donde las tribus tienen la mayor atribución en cuanto a la ejecución de la justicia, en cuanto a diferentes cosas. La conquista no fue rápida ni fácil, como lo relata el libro de Josué, sino fue compleja y violenta, como lo demuestran los descubrimientos arqueológicos y lo relata el libro de los jueces. Más que dudar del libro, por esto tenemos que profundizar en el mensaje. Dios cuidó a los israelitas todo el tiempo que obedecieron los mandamientos. Esto se va a repetir una y otra vez. El tema de la alianza, la renovación de la alianza, el tema de la idolatría va a ser central, el tema del arrepentimiento, y cuando viene el tema del arrepentimiento, entonces comenzamos el ciclo. Eso lo vamos a ver más en el libro de los jueces. La creencia en el triunfo del bien y el castigo del mal está en el corazón del libro de Josué, la ley de la retribución, recordándonos que Dios es nuestra esperanza más segura en los altos y bajos de la historia. Dios es nuestra esperanza más segura en los altos y los bajos de la historia. Eso es algo totalmente que sigue vigente para nosotros y es un mensaje muy, muy bonito que tenemos que llevarnos de este libro. Yo recomiendo que todos estos libros sean leídos porque son de muy amena lectura. Luego entramos al libro de los jueces. El libro de los jueces es un puente que hay entre la conquista de la tierra y la repartición de la tierra con las 12 tribus y el establecimiento de la monarquía. Históricamente, estos jueces serían personas importantes en cada tribu de la cual se cuenta una historia. El problema aquí o el ciclo es el mismo. Hay una propuesta de amor de Dios, el pueblo peca y cae en el pecado de la idolatría, hay un castigo de Dios, usualmente pierden las batallas que hacen, por ejemplo, con los filisteos y con los pueblos que los rodeaban. Luego viene un arrepentimiento, Dios les da el perdón y la misericordia mandándoles un juez, que no solamente el juez bíblico al cual se refiere el libro de los jueces es un juez para dictar justicia, sino para salvar al pueblo. Viene un tiempo de estabilidad y de nuevo viene la infidelidad y el pecado y se reinicia el ciclo. Pero no solo se reinicia el ciclo, sino que cada vez se vuelve peor. Terminando con Sansón, que termina siendo pues un juez individualista, mujeriego y demás, que todo lo conocemos y que debemos leer la historia. ¿Desde qué perspectiva debemos leer esta historia del tema de la idolatría? Cuando los judíos se asientan en Canaán, ¿okay? Los que llegan, ya comienzan a creer en los dioses vecinos. Como dije la semana pasada, Yahvé era muy bueno para liberarlos de Egipto, Yahvé era muy bueno para guiarlos por el desierto, Yahvé era muy bueno para proveerles comida en el desierto, pero ahora que se sedentarizaron y que se volvieron agricultores y que se volvieron ganaderos, entonces Yahvé no sabe nada de eso. Y el Dios más adecuado es el dios Baal, que es un dios cananeo, que es el dios de la lluvia y de la fecundidad, y su esposa Astarte. Los jueces, en la medida que van avanzando, adoran a Baal y a Astarte, y ustedes lo van a leer ahí, y va empeorando. Va un ciclo que se repite, pero que va peor. Ya hay jueces que luego no solamente a Baal y a Astarte, sino que también adoran a muchos otros dioses, incumpliendo el pacto.
El tema de la idolatría es central aquí. El tema de la idolatría es algo donde se insiste mucho y que está, pues, obviamente ligado a la alianza y al pacto del Deuteronomio. Seguimos. El libro de los jueces narra las dificultades que enfrentan las tribus de Israel para vivir la fidelidad con Dios y en paz con los pueblos extranjeros. Recuérdense que esto se está leyendo o releyendo y terminando de construir desde la perspectiva del exilio en Babilonia. Cuando están en Babilonia, se están preguntando qué pasó y están releyendo su historia. Y el tema de la idolatría va a aparecer una y otra vez porque comienza a formarse lo que se llama el judaísmo oficial con J mayúscula, donde los matrimonios mixtos van a ser prohibidos, porque hay un gran miedo que el tener mujeres extranjeras te haga adoptar a los dioses extranjeros. Y de eso, y de hecho, cuando entremos ahora en los libros de los reyes, los libros de Samuel, pues a Salomón se le va a atribuir que su gran sabiduría se convirtió en un desastre porque se casó o tuvo concubinas que eran extranjeras. El tema de los extranjeros va a ser aquí central, pero todavía va a ser más central en el tema cronista, que es después del edicto de Ciro, cuando ellos regresan a Jerusalén después del destierro. Pero bueno, el libro de los jueces presenta cómo Dios atiende sus oraciones y les envía hombres y mujeres extraordinarios para apoyarlos, más que apoyarlos, para salvarlos. A estos líderes famosos, Gedeón, Débora, Sansón, otros 9, la teoría más aceptada es que hay uno por tribu, se les llama jueces. Como les dije, no son jueces de dictar sentencias, sino líderes elegidos por Dios para dirigir a los israelitas en tiempos de crisis religiosas y políticas, casi siempre en batallas para derrotar al ejército que los ha derrotado a ellos por idólatras. Este libro, como dijimos, está escrito de la escuela deuteronomista y relata las historias que probablemente empezaron como leyendas regionales sobre los héroes locales de cada tribu. Y al ser unidas y editadas por el autor de este libro, que no fue un autor, sino estos son muchos autores que van contribuyendo a lo largo de la historia después del exilio, se convierten en historias nacionales que afirman la fidelidad a Dios como único camino para la seguridad personal y del pueblo. Pero el pueblo lo va aprendiendo de una manera caótica. Estos libros, ustedes lo van a ver, va a ser de una manera caótica que claramente, como vimos la semana pasada, debe haber estado escrito en alguna forma en la época de la monarquía de Josías, con la reforma de Josías que se llama la reforma deuteronomista, porque al final de los libros de los jueces se va a repetir como un estribillo y en esa época, o sea, todo esto pasaba porque en esa época, estoy parafraseando, no existía un rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. En buen panameño, cada uno hacía lo que le daba la gana. En pocas palabras, están preparando el camino para la monarquía. Se notan ya dos tendencias entrecruzadas que serán más evidentes conforme avanza la historia. Ciertos israelitas deseaban una monarquía al estilo de otros pueblos y algunos pensaban que tenerla era falta de fe en Dios. Había una división entre las tribus de si la monarquía era o no era una buena forma de constituirse como pueblo. Obviamente ganó la mayoría que quería la monarquía y por eso el Deuteronomio permite la monarquía siempre y cuando el monarca haga caso a Dios, como lo vimos la semana pasada. Pero habían varias tribus o muchas facciones que no estaban tan de acuerdo con el tema de la monarquía. Pero ellos, la mayoría insistía que quería tener una monarquía que les diera la estabilidad que le daba a los pueblos vecinos. Entonces dejo de poner mi confianza en Yahvé
y comienzo a confiar que el que me va a resolver los problemas es el monarca. A diferencia de los jueces, el monarca va a ser hereditario. Entonces, en el medio tenemos a Samuel. Samuel es una figura pivotal. Los dos libros de Samuel relatan el fin de Israel como federación de tribus y el principio de la monarquía acompañada de profetas. Hay muchos profetas a lo largo de los libros de la historia deuteronomista. Ante las amenazas de otros pueblos, los israelitas deseaban un gobierno que los fortaleciera políticamente y los ayudara a seguir fieles a la alianza con Dios. Y vieron la solución en la monarquía. Ya les digo, esto no fue unánime. Hubo varios que estaban en contra, donde el rey sería un representante de Dios y cuidaría los intereses de Dios y del pueblo, tal cual como dice el Deuteronomio. Y el primer libro de Samuel, y esta es una figura crítica en esta historia, ejerció el triple rol de sacerdote, juez, y luego se voltea a profeta. Y establece los fundamentos para crear una nación. Él, según el relato, no quería una monarquía, pero Dios le dijo, si ellos quieren una monarquía, dales la monarquía. Samuel se lo comunica a Dios y él le instruye que ungiera a Saúl como rey. Saúl es de la tribu de Benjamín, o era de la tribu de Benjamín. Entonces la elección de Saúl como el primer rey tiene un rico significado que se repite constantemente en la historia de la salvación. Dios escoge a los pequeños. La tribu benjaminita era una de las más pequeñas para hacer grandes obras. Sin embargo, Saúl hay que pintarlo de una mala manera. ¿Y por qué hay que pintarlo de una mala manera? Porque si la historia, perdón, si la monarquía es hereditaria y el rey más representativo al cual vamos luego del cual va a descender el Mesías es David. David no es de la tribu de Benjamín, David es de la tribu de Judá y David no es hijo de Saúl. Entonces, se pinta muy bien a Jonatán como buen amigo de David porque convenientemente muere, pero David manda a ejecutar a los otros 7 hijos y se crea toda una historia alrededor de esto, que lo deben leer, que es bien interesante, para irle quitando la culpa a David, que muchos consideraban a David como un traidor a la patria porque había estado con los filisteos y como un asesino porque había asesinado a todos los descendientes de Saúl. Entonces a Saúl se le pinta mal, todo lo que hace está mal, y David al principio pues está pintado como un santo varón. El segundo libro se centra en el reino de David, que fue líder militar y gobernador poderoso al mismo tiempo que pecador frágil. O sea, en la segunda mitad del libro, en la segunda mitad de la vida de David, ya se comienzan a ver las flaquezas de David. Primero, el pecado con Betsabé. Ve a Betsabé bañándose en el techo lejano y tiene un hijo con Betsabé, que es Salomón, que será el siguiente rey. Manda a su hijo, a su esposo Urías al frente de la batalla para que muera. La misma dinámica la repiten los hijos, hay muerte entre ellos, pueden ver en el tema de Absalón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, David se convierte en un signo de vida, de santidad, de gracia, de amor y de paz. Pero este relato es muy humano. O sea, la Biblia no pinta a los personajes de una manera idealizada, a menos que esa sea su intención, como vamos a ver en el tema de las crónicas. Hay abrazos entre amigos, puñaladas de pleitos, fieles servidores y traidores, héroes y cobardes, fracasos, triunfos, tristezas, alegrías, llenan estas páginas y hacen que su lectura sea interesante. Pero siempre hay que ver que la figura de David tiene que ser ensalzada porque no es hijo de Saúl, no es descendiente de Saúl. ¿Ok?
Los libros de los reyes comienzan entonces con la gloria de Salomón. El primer libro de Reyes habla del momento de Salomón. De Salomón siendo un gran rey sabio y demás, pero que luego comienza a poner trabajos forzosos, comienza a cobrar altos impuestos, comienza a abusar del pueblo y se convierte en la figura del faraón. Esto se lo achacarán a Salomón, a sus relaciones que tenía con mujeres extranjeras. Y en la relectura que está haciendo el pueblo de Israel de su historia y de por qué el desastre del destierro y por qué el desastre de la dominación persa cuando regresan y reconstruyen el segundo templo, entonces comienzan a ver que uno de los problemas es estarse casando con extranjeras o los pueblos extranjeros te pueden contaminar. Y eso está en el tema del Deuteronomio muy bien puesto también. Entonces, todos estos abusos y todos estos impuestos altísimos tienen un serio problema y las tribus se mantienen unidas, pero con bastante tensión. A la muerte de Salomón, viene su hijo Roboam. Y el reino del norte, o sea, los representantes del reino del norte le piden a Roboam que baje los impuestos, que sea más justo, que quite la esclavitud, etcétera. Y Roboam les dijo, mi meñique es más grueso que la cintura de mi padre. En pocas palabras, que si mi padre le entró a correazo, yo les voy a entrar a ustedes a latigazos. El reino se dividió en dos. Y se dividió en dos para no unificarse más. Se divide en el reino del norte, que se llama Israel, y esto a veces vuelve un poco loco a las personas que estudian teología, porque políticamente hablando, el reino del norte se llama Israel y el reino del sur se llama Judá, pero teológicamente le decimos Israel a todo el conjunto. Pero bueno, el reino del norte se llamó Israel, cuya capital terminó siendo Samaria. Y ya verán, de ahí viene la tensión con los samaritanos en el Nuevo Testamento. El reino del sur, Judá, cuya capital es Jerusalén. David estableció en Jerusalén, que era una ciudad neutral, la capital del reino para que no fuera ni del norte ni del sur. Pero eventualmente cuando los reinos se dividen por temas geográficos y demás, Jerusalén está en el reino del sur. Y es algo interesante que comentó el rabino también, la centralidad de Jerusalén en el Deuteronomio cuando todavía no existía templo. O sea que te están escribiendo desde una época en que hay templo en Jerusalén, porque te están hablando de la centralidad del culto en Jerusalén. ¿Ok? Entonces, ambos tuvieron aproximadamente unos 20 reyes. ¿Cuáles van a ser los elementos para ver si cada uno de estos reyes es bueno, regular o malo? Primero, si el rey solo rinde culto a Yahvé en Jerusalén, es bueno. Si rinde culto a Yahvé en Jerusalén y en algún otro lado, es regular. Y si rinde culto a otros dioses, es malo. En consecuencia, todos los reyes del norte son malos. Están muy mal pintados aquí porque, por supuesto, como ellos no tienen el acceso a Jerusalén, entonces ninguno de los reyes del norte rinde culto en Jerusalén. Y los reyes del sur son o buenos, o regulares, o malos. Si rinden culto en Jerusalén son buenos, si rinden culto en Jerusalén y en otro lado solamente a Yahvé son regulares, y si rinden culto a otros dioses son malos. ¿Ok? Ambos reinos, su falta de competencia y rectitud tuvo consecuencias desastrosas. Ambos en el 722 a.C., el reino del norte, un dato histórico, es invadido por Asiria y se pierden casi 10 tribus. Queda un pedazo de la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y Judá cae entonces en el 587 a.C. ante Babilonia, y eso es lo que se va a seguir contando. Se va a seguir contando la historia del reino del sur, visto desde el reino del sur y desde el destierro en Babilonia.
Esto estuvo a manos de Nabucodonosor, del mismo que conocemos nosotros por los famosos jardines colgantes de Babilonia. Estos dos libros constituyen una misma obra, como les dije al principio. Primera y segunda de Samuel es una misma obra, primera y segunda de Reyes también, y primera y segunda de Crónicas también. Los Macabeos no. Tienen relatos de dos clases, unos tomados de hechos reales y otros de estilo reflexivo que muestran juicios y discursos de carácter moral. Son relatos de historia teológica mirando la historia desde un punto de vista religioso desde el desastre del destierro. En esta época aparecen grandes profetas. Uno de los profetas va a ser, de los grandes profetas en el norte va a ser Elías. Elías se va a convertir para los judíos en el signo del profeta, y por eso cuando en el monte de la transfiguración Jesús le va a hablar a la ley y a los profetas, se le aparece Moisés representando la ley y Elías representando los profetas y Eliseo. Va a haber bastantes paralelismos que vamos a ver ahora entre Jesús, Elías, Eliseo en cuanto a los milagros, y paralelismos de Jesús con Samuel en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver ahora. Ambos, en lugar de atender servilmente al poder, se opusieron con fuerza a las decisiones de los reyes. Los reyes quedan muy mal pintados aquí. La monarquía es la causante del desastre. En las terribles crisis que enfrentan los reinos de Judá e Israel, aprenderemos con el pueblo elegido una gran verdad. Solo en Dios hay una esperanza. Lo único que permanece es la promesa de Dios, el pacto con Dios, el pacto con Yahvé. Porque aquí hay una discusión que se hace. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Ninguna. Ni la judicatura, cuando pasaron por el tema de los jueces, ni la monarquía, a la cual hablan muy mal de ella en estos libros y los ponen de causantes de el exilio. Solamente Yahvé como Dios, Yahvé como rey, es la solución. Es la mejor forma de gobierno, es la única. Todo pasa, lo único que permanece es la promesa de Dios. Ok, ahora vamos a entrar un poco, disculpen que los mareé porque voy a echar para atrás, a la historia cronista. Ok, la historia cronista va paralela a la historia de los reyes. Va paralela, comienza con Adán, hace hay unos pasajes aburridísimos al principio que son de genealogías para llevarnos hasta Saúl y sobre todo a David. Estos libros están escritos ya no desde el destierro, sino desde el regreso del exilio para reconstruir el templo, donde Esdras es el sacerdote y Nehemías es el gobernador. Aquí es donde el judaísmo oficial termina de tomar forma. Entonces, ¿qué pasa? Se comienza a formar el concepto del Mesías. Y el concepto del Mesías se comienza a formar alrededor de la figura de David. ¿Okay? Es un concepto que ya venía, luego vendrá la literatura apocalíptica más adelante. Pero el concepto del Mesías se va a formar alrededor de la figura de David, por eso que en el libro de las Crónicas, ustedes van a ver que es una narración que aún cuando va paralela a la de los reyes, pinta a David como un santo varón en todo el sentido de la palabra. No mencionan el pecado de Betsabé, o lo omiten. Omiten la muerte de Urías, omiten los problemas con los hijos, omiten todo lo que pasó con Saúl. Simplemente se le pinta como un santo varón que se dedicó a componer salmos, a alabar a Dios y a reunir tesoros para la construcción del templo. Es una idealización de la figura davídica porque ya lo estamos viendo como una figura mesiánica. ¿Okay? Repiten algunos relatos, añaden otros, matizando las tensiones para animar a los reconstructores. En esta época también estaba el tema de la retribución. La retribución era, si te portas bien, te va bien.
Si te portas mal, te va mal. El libro de Job es, digamos que una crítica a esta ley o este pensamiento de la retribución. Pero el libro de las crónicas sí está impregnado del tema de la retribución. También reescribe la historia de varios reyes. Por ejemplo, Manasés, que lo pintan fatal en el libro de los reyes. Aquí dicen, bueno, pero si es que el gobierno de Manasés fue tan largo, algo debió haber hecho bueno porque Dios no lo iba a premiar con un gobierno tan largo. Entonces, es interesante leerlos ambos, compararlos, ¿ok? Pero ya aquí viéndolo también desde el tema de la retribución. Me porto bien, recompensa. Me porto mal, hay castigo. Y los libros de Esdras y de Nehemías, pues son los únicos relatos que tenemos del siglo IV, cuando los judíos regresan, reciben o tratan de recibir la ayuda de, digamos, de los samaritanos y demás, y le dicen que ellos no quieren extranjeros ahí. El judaísmo oficial se establece. Los matrimonios mixtos quedan prohibidos. Muchos matrimonios que ya estaban establecidos, antes de esta época los judíos se casaban con cualquiera. Los matrimonios que estaban establecidos con mujeres que no fueran judías, la mujer y los hijos se iban fuera. ¿Por qué? Porque pervertían la lengua, por temas lingüísticos, por temas políticos, obviamente, y por temas, sobre todo, religiosos, para que no se contaminara el pueblo en este momento. En este momento nace el judaísmo y de aquí no cambiará eso de que los judíos se casen con judíos, ¿ok? Para mantener la raza. Los libros de los macabeos son posteriores. Aquí estamos ya acercándonos a la época de Jesús. Estos libros son bajo la invasión griega. Los macabeos hacen una revuelta contra Antíoco Epífanes IV, que los hace tratar de renegar de su fe, y entonces viene la resistencia judía y se establece estos son los macabeos, significa martillo, parece que ellos venían armados con martillos, o yo no sé si son esos mazos, así como Thor, el que haya visto esas películas, y la imposición de la cultura helenística, lo hacen renegar de la fe. Ellos no lo hacen, pero los macabeos terminan ganando. Entonces se restaura un poco, digamos, el reino. Sin embargo, los macabeos son asmoneos, no son de la tribu de Judá. Entonces, los sacerdotes, y esto es un tema interesante, los sacerdotes del templo no los reconocen como reyes. Le dicen que hay que poner como rey a un descendiente de David. Y como ellos obviamente están en el poder, deciden ellos decirle mejor a los sacerdotes, ustedes se largan de aquí y nosotros vamos a poner nuestros sacerdotes. ¿Qué sacerdotes se ponen en el templo en ese momento? Los famosos saduceos, que serán los sacerdotes que estarán en el templo para la época de Jesús. Y la teoría más aceptada es que los sacerdotes que estaban en el templo y estos levitas fueron los que se fueron para Qumran. ¿Ok? Los que se fueron para Qumran. Y de ahí vienen todos esos descubrimientos arqueológicos interesantísimos que ha habido en Qumran, que es la comunidad de los esenios. Bien, después de esto tenemos entonces estas narraciones ejemplares, Tobías, Judith, Esther y Ruth, que recomiendo leerlas. Por ejemplo, Ruth es una denuncia a que no se puede aprender nada de un pueblo vecino. Ruth es una mujer moabita. En ese momento los moabitas eran enemigos acérrimos de los judíos porque los moabitas se habían puesto de parte de los babilonios en la guerra para el tema de la deportación a Babilonia, pero Ruth, siendo moabita, se convierte en una mujer ejemplar que sigue a su suegra y que le dice que ella va a adoptar su Dios y adoptar sus creencias y la va a seguir hasta el final y el final va a tener un final feliz. Es un libro precioso.
igual Esther, igual Judith, igual Tobías, son libros que valen la pena leer, pero con su contexto histórico, geográfico y su cronología, son novelas que están tratadas con gran libertad y son post-exilio. O sea, estos son relatos que están hechos después del exilio, ya en la época en que los judíos han regresado y están reconstruyendo o han reconstruido ya el templo de Jerusalén. Y con esto cerramos entonces a grandes rasgos lo que serían los libros históricos. Repito, los libros históricos, hay gran cantidad de libros históricos porque Dios se nos revela en la historia. Jesús se nos revela en la historia. Segundo, los libros deben ser entendidos como una relectura que hace o una reflexión que hace el pueblo de Israel de una manera teológica, mirando hacia atrás desde la conquista de la tierra y la repartición de las 12 tribus hasta su destierro, pasando por una época de jueces que no está muy clara cuándo es, pero es una época de caos que hay antes de la monarquía y siendo muy críticos con la monarquía también. Entonces es una relectura teológica. ¿Por qué nos sirven estos libros hoy? Yo creo que en una ocasión le hablé, por ejemplo, de que para poder entender la parábola del buen samaritano en el Nuevo Testamento, entender que los samaritanos eran enemigos acérrimos de los judíos, pero que no seguían los preceptos religiosos porque no veneraban a Dios en Jerusalén, no le dan la vuelta al muerto o al que estaba herido, perdón, como lo hace el sacerdote y como lo hace el levita. Los libros históricos nos dan un paralelo interesante también y nos hacen enriquecernos en diferentes formas. Primero, en el Evangelio de Lucas, y cuando veamos los evangelios tenemos que ver cuál es la intención del autor. La intención de Lucas en la infancia de Jesús, en el Evangelio de la infancia, es una comparación con Samuel. El Magnificat de María tiene su paralelo con el canto de Ana cuando nace Samuel. Jesús en el templo, Jesús presentado en el templo, Samuel presentado en el templo. Pero Lucas nos quiere decir que Jesús es mucho más que Samuel. Sabemos por Flavio Josefo que a los 12 años, y esto era conocimiento de los judíos, Samuel, su mamá lo deja en el templo, está con el sacerdote Elí, Dios lo llama en la noche y él va a donde el sacerdote y le dice, ¿me llamaste? Le dice, no, yo no te he llamado, acuéstate a dormir. La segunda vez lo vuelve y lo llama a Dios, él va donde el sacerdote Elí, le dice, no, yo no te he llamado, acuéstate. Y la tercera vez le dice, mira, debe ser Dios el que te está llamando. Así que tú le contestas, habla que tu siervo escucha. Quiere decir que él no conocía a Dios. Sin embargo, en el relato de la infancia, a los 12 años, cuando Jesús le hace pasar este mal rato a José y María, Jesús está en el templo y Jesús está enseñando y discutiendo con las personas del templo y cuando le dan el regaño de, oye, ven acá y ¿por qué no hiciste esto a tu padre y a tu madre? Él le dice, pero es que ustedes no saben de que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. O sea que Jesús tenía una conciencia de quién era su padre. Ese mensaje se enriquece más cuando lo entienden desde el punto de vista de la comparación que Lucas está haciendo con Samuel para edificar su comunidad. Y ya el último ejemplo de que voy a poner es cuando David, perdón, cuando Jesús en el Evangelio de Mateo entra al templo y bota a los cambistas, dice que después sanó a ciegos y cojos.
Y uno dice, bueno, qué bueno Jesús, sanó ciegos y cojos. No, hay algo más profundo que esto. Cuando ustedes lean estos libros, que estoy seguro de que los van a leer, y vean que David conquista Jerusalén, los jebuseos, que era supuestamente una ciudad impregnable, le decían a David, los ciegos, un ejército de ciegos y de cojos es suficiente para que tú no puedas entrar aquí. Entonces, bueno, David hace una estratagema, van por un túnel, etcétera, conquistan Jerusalén y dice en el libro de los reyes que David dice, David detesta a los ciegos y a los cojos. Esto se va repitiendo de generación en generación y se convierte como en un proverbio y se van olvidando de que David se estaba refiriendo a los jebuseos y resulta que en la época de Jesús ya este era un mandamiento o una de las prohibiciones que había en el templo, que ni los ciegos ni los cojos podían entrar en el templo. Entonces vemos otra vez cómo lo que sí era aceptado por la religiosidad saducea, que era los cambistas y los vendedores de animales para los sacrificios, Jesús lo condena, esa era la institución religiosa, lo que la institución religiosa prohíbe, Jesús lo cura. Y aquí podemos entonces nosotros entender mucho más profundamente el Nuevo Testamento. Y yo creo que eso es una de las importancias grandes que tenemos nosotros acá. De todas formas, mensaje y la primera bienaventuranza, yo creo de que viene al filo, bienaventurado, el que, y esta es en la primera traducción de la Biblia latinoamericana, me gustaba más que los pobres de espíritu son los que ponen toda su confianza en Dios. El Anahuín, que es el que pone toda su confianza en Dios, de él será el reino de los cielos. El que está con idolatrías y poniendo su confianza en otras cosas, va a seguir repitiendo los mismos ciclos que pasaron los jueces, los mismos ciclos que pasaron los reyes y los mismos ciclos que se repite y se repite y se repite una y otra vez en la historia. Quitamos a Dios del centro y ponemos a otros dioses. Y con eso terminamos un breve estudio o introducción a los libros históricos, que nosotros llamamos históricos, yo digo malamente llamado históricos porque no nos quieren contar la historia, sino una reflexión en retrospectiva de qué pasó a la luz de eventos históricos. Y abrimos a preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo sé que cubrimos bastante material, pero como es una carrera de resistencia y queremos llegar al Nuevo Testamento, pues hemos decidido que vamos a dar los proféticos después y después vamos a entrar en el tema de los sapienciales y vamos a incluir a los salmos ahí y ya después entonces podemos entrar al Nuevo Testamento. Preguntas. ¿Todo el mundo está claro? Jorge Luis, Sí. sí, mira, bueno, como tú dices, es bien amplio todo lo que has tocado y, y cada vez queda más claro de que de histórico esto está bastante lejos, ¿no? La Biblia. Pero un pueblo que suele escribir tanto como el pueblo judío, los israelitas, deben tener también unas crónicas en donde, digamos, el lado histórico, porque no todo lo que se escribe, pues, es del estilo, digamos, religioso como el que tenemos, ¿no? Sino también, también debe haber escritos o papiros o fragmentos de información, Juan José, por supuesto. esa es una excelente pregunta y tienes toda la razón y te la contesto. Eh, Estos libros tienen una pretensión teológica. Cuando ustedes lean el libro de los reyes, el libro de los reyes le va a decir, y para mayor información, o sea, para información histórica, política, etcétera, refiérase a las crónicas del reino de Judá o a las crónicas del reino de Israel. Pero desafortunadamente esos documentos no han llegado hasta nosotros. O sea, nosotros no tenemos esas, esos
materiales que estaban disponibles para ellos, donde estaba la parte puramente histórica de que habían escrito las crónicas del norte y del sur. Pero sí, por supuesto que están interesados en la parte histórica, pero estos libros están interesados en reflexionar qué pasó. Después mencionas que Disculpa, creo que te perdí ahí. los eran que la dinastía no, No te escuchamos, Juan. sí, a gobernar Judá. Ya, disculpa. Sí, te decía que tú mencionaste que los asmoneos eran los que habían entraron a gobernar en la última etapa, digamos, de la época de los judíos y, y bueno, y por ahí entraron los saduceos. Esa parte sí, sí, sí me queda claro, pero los asmoneos, ¿de qué tribu eran o cuál es su origen? Si definitivamente no eran de descendientes de David y de Judá. Eran judíos de pueblos vecinos, pero esa es una muy buena pregunta en la cual voy a tener que hacer más investigación. Pero esto es en la época griega ya, o sea, esto es después. Después del exilio, después del retorno, comienza entonces la invasión griega y luego la invasión romana cuando entramos en la época de Jesús. Entonces ellos cambian y es lógico, el que tiene el poder, si no lo quiere legitimizar eh, el orden religioso, entonces ellos lo cambian a su conveniencia. Esa es la razón por la cual los fariseos y los saduceos tienen una pésima, pésima, pésima relación. De hecho, los saduceos no creen en la resurrección, es solamente en la Torá. Pero a los macabeos eso no les interesa. Lo que les interesa es que los legitimicen en el poder a ellos. ¿Alguna otra Y, un- pregunta? y una Ajá. última pregunta, cuando se hablan, perdón, para terminar, digamos, las dudas que tenía, yo estaba acumulando, cuando se hablan cuando tú mencionas en las crónicas, se hablan desde Adán, como que hay toda una serie de personajes, Matusalén, etcétera, etcétera. Este, ¿Esos personajes son simbólicos? ¿Hay alguna forma de pensar que podría haber alguien existido de todos ellos? ¿O solamente son como mitológicos? No, no, no. Hay personajes históricos en el libro de las crónicas. El libro de las crónicas quiere conectar en un libro que se dividió en dos por el tamaño del rollo, desde la creación del mundo, ¿ok? Hasta el edicto de Ciro. Ciro, cuando Babilonia es invadida por Persia, Ciro el Grande hace un edicto donde le da la autorización a los judíos y de hecho hasta los apoya económicamente para que puedan reconstruir su templo y tengan libertad de culto después que paguen sus impuestos. Entonces, las crónicas quieren mostrar la historia, pero desde el punto de vista ya de un punto de vista mesiánico. Por eso la centralidad de David ahí es importantísima y el reino del sur solamente es lo que narra. Ya el reino del norte ha desaparecido, el reino del norte no volverá, el reino del norte está corrupto, el reino del norte se perdieron esas 10 tribus. Entonces se cuenta la historia desde la perspectiva del reino del sur solamente y la figura mesiánica davídica se exalta. ¿Ok? Se quitan todos los defectos que no escondió el libro de los reyes en el libro de las crónicas. Eso se los digo para que cuando lo lean no se escandalicen de que eso sucede. Por eso, por ejemplo, la semana pasada el rabino dijo que el libro de los reyes era como releer la historia de Panamá desde la perspectiva de la prensa y el libro de las crónicas era releer la historia de Panamá como de la perspectiva del Panamá América. Entonces, pues cada uno le va dando su tinte, ¿no? Eh, Dependiendo de la historia
de la intención teológica que tenga cada uno. ¿Alguien más? O tú mismo, porque créeme que las preguntas tuyas le sirven a todos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Gracias. Sí. Son bastantes libros, pero son interesantes de leerlos, a excepción, en mi opinión, al principio de las crónicas, esas listas genealógicas son bien aburridas, que para los judíos son muy importantes. Pero bueno, léanselas o sáltenselas, no hay problema. Pero estos son libros de lectura amena, pero no se escandalicen también de que hay bastante derramamiento de sangre que históricamente no ocurre. El libro del Deuteronomio, y se habló de la semana pasada, habla que cuando se conquista un pueblo, se debe matar a todo el mundo. Padres, madres, hijos, para que no se contamine el pueblo elegido dentro de la tierra prometida. Sabemos por otros textos que posteriormente, o sea, estos pueblos no fueron exterminados, simplemente fueron derrotados y no se da así. Pero el mensaje teológico es: extermino el pueblo para que no contamine mi fe. Esto se está escribiendo ya desde el judaísmo oficial. Ramiro, dime. Una pregunta, Jorge. Cuando tú mencionaste el tema de que la mayoría de las tribus optaron por la monarquía, las otras que se oponían a eso, ¿qué sistema de gobierno hubiesen preferido? ¿Algún tipo de sistema de gobierno tipo ciudad-estado, como hacían los griegos? ¿O qué era No, la contraparte de eso? no, habían dos problemas, ¿no? Obviamente, una de las tribus que se oponía a la, bueno, esto ya es davídico. La otra, el problema de la monarquía que le quitaba el poder a las tribus. Cada tribu tenía su cacique. Tenemos que recordar que son clanes familiares, donde cada tribu tiene un patriarca y pues cada tribu tenía su cierta independencia. Con la monarquía tenemos entonces un sistema de gobierno centralizado y que supuestamente pues Dios es el que guía al monarca. Por eso muchos se oponían, porque lo veían como un sistema que le quitaba a las tribus el poder y que por otro lado quitaba a Dios del lugar donde debe estar. Ok. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, señores? Increíble de haber tenido a Ramiro sentado al lado mío el miércoles y ahora verlo por Zoom. Pero bueno, así es la tecnología. Bueno, si no tienen más preguntas o las que tengan y las quieran mandar por el grupo de WhatsApp, con mucho gusto. Es bastante, pero son interesantes estos libros históricos. Los libros proféticos son un poco más complejos. Lo vamos a ver en la próxima clase. Por eso decidimos cubrir los libros históricos en esta. Así que bueno, les deseo una buena noche y yo el próximo jueves veremos los libros proféticos y ya después de Navidad y Año Nuevo terminaremos con los sapienciales para luego entrar en el Nuevo Testamento. Estamos en una carrera de resistencia, no de velocidad. ¿Ok? Así que bueno, muy buenas noches. Gracias a todos. Les recomiendo que para poder entender mejor los libros deuteronomistas, o sea, que están impregnados del Deuteronomio, vean la charla anterior espectacular de que nos dio el rabino Gustavo. Gracias, señores. Gracias, Jorge. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas Jorge. Buenas noches. noches a todos. Gracias a todos. Feliz noches. Bendiciones.